¿Cómo están, amigos? Excelente tarde, día, noche, madrugada. A la hora que esté viendo el video, como es el internet, bienvenidos a la red de información digital. Hoy, semanario noveno, 9 semanas de acompañarnos. Gracias a todos. Y sin más vueltas, después de que mi gato obsceno está aquí estorbando, voy a dar la bienvenida a mi queridísima Adriana Dávila. ¿Cómo estás, amiga? Efectivamente, tu gato está en unas escenas muy raras. Sí. Y a mi queridísimo Manuel Díaz. Perdón por mi gato. ¿Viste el gato? Aquí están tus órdenes. Oye, aunque no lo creas, los seguidores le hicieron ya hasta una canción, 2 canciones de hecho. Le llaman el gato Trump, porque es anaranjado, porque se le pega la gana hacer lo que quiera, porque Sí, es el jefe de jefes, es el gato Trump, así le llaman. Ándele. Tiene todo, ¿eh? Y en serio le hicieron una canción de gato Trump. En fin. Oigan, pues bienvenidos. Qué placer verlos. Se me fue la semana rápido, qué bueno, porque ya los tengo ahora otra vez conmigo, a mi lado. Bueno, virtualmente, pero aquí estamos. Una semana brutal. Y vamos a entrar ya directo al chisme sin dar preámbulo. Esta semana nos sorprende la 4T una vez más, dentro de muchas cosas que ocurrieron, ¿eh? Porque dentro de este universo que se parece al de Marvel, ocurre la historia central y luego 10 historias o 20 alrededor de ellos en el mismo significado, o sea, absurdo. Absurdo y lleno de corrupción. De verdad es impresionante lo de Campeche al mismo tiempo, lo de Veracruz al mismo tiempo, lo de Tamaulipas. O sea, tenías historias paralelas a la historia central y entonces pues ya te distraen horriblemente y ya no hemos hablado de Alfonso Romo, ya no hemos hablado de que sí, a la mera hora sí castigaron a los 3 bancos, ya no hemos hablado de muchas cosas que le estorbaría a la 4T. Pero hay algunas que no han podido ocultar por más que quieren, y es el tema de Adán Augusto, que es una belleza, la barredora, su secretario de seguridad, que ahora, después de estar desaparecido Adán Augusto más de 50 horas, reaparece en el Consejo Político de Morena, solo entra por la puerta trasera, no entra con un séquito, no lo acompañó ni Andrea Chávez. Y cuando le gritan, no está solo, la verdad, creo que fue Andrea y 3 senadoras, porque ni siquiera era masiva la pronunciación de esta porra en favor de Adán Augusto. Así que, bueno, pues Adán Augusto está en el ojo del huracán. Yo lo vi muy demacrado en el Consejo Político, tenía una imagen terrible, todo encorvado, sin afeitar. Y Claudia Sheinbaum, 2 días antes, diciendo que estaría muy bien que Adán Augusto diera su versión directamente. Así que, uy, qué temazo. Bienvenidos. ¿Quién empieza? ¿Quién empieza? Dávila. ¡Ay! Candaya Manuel Díaz. Oigan. Pues van 2 que empiezo yo. Te toca. Está bien, empiezo yo. Oye, pues la verdad es que sí es cierto que son historias paralelas, pero todos los caminos llevan a Andrés. Y evidentemente todo lo que está sucediendo son consecuencias de una política que inició con una frase en el 2018 de abrazos no balazos y que nos llevan hasta esta consigna que se ha venido señalando con el gobierno de un narcoestado. Si empezamos a hacer un recuento de todo lo que sucedió y los indicios que nos llevan a ciertas complicidades y luego terminamos con el Consejo de Morena, lo que vemos es que el signo de todo esto, yo lo escribiera otra vez, lo he escrito también muchas veces, Manuel, es la impunidad. Finalmente vimos qué pasó con una alcaldesa en Guerrero, que se sentó con los ardillos, no pasó absolutamente nada, ¿no? O sea, una reunión con grupos delincuenciales y no pasó nada. Luego supimos de lo que en la propia campaña de las corcholatas con el propio Adán Augusto, 2 muertes, una por un helicóptero en Veracruz y otra por un asesinato en Monterrey con el tema del huachicol, al que ligan evidentemente a Adán Augusto y tampoco pasó nada. Luego vemos a un gobernador de Sinaloa
que está acusado en Narcomantas, incluso señalado por el que cambió la escena del crimen con tu fiscal de otro político diputado federal, que era su compadre, su amigo, y resulta ser que con Rubén Rocha tampoco pasó nada. Luego vimos que le quitaron las visas a Marina del Pilar, a su esposo, por acusaciones de lavado de dinero y tampoco pasó nada. Y luego vimos como una casa de bolsa del jefe de la oficina de López Obrador es señalada también por lavado de dinero, blanqueo de dinero, y tampoco pasa nada, o sea, no hay nadie en la cárcel. Finalmente, esta acusación del secretario de Seguridad Pública que hace que Adán Augusto entre sumamente mermado y que ellos mismos reconocen en sus propios discursos, el propio pronunciamiento de Adán Augusto para justificar esta acción, pues es evidente que dice hay cosas adentro que no coincido y se refiere concretamente al gobierno de Claudia Sheinbaum, porque hay fuego amigo dentro, pero fuego amigo dentro también fundamentado. Entonces, cuando uno empieza a revisar todos estos caminos que llevan al principal operador de ellos, jefe de ellos, que es Andrés Manuel López Obrador, y la ausencia de Andrés López Beltrán en el Consejo, aunque digan por vacaciones o porque tiene derecho a descansar, pues en realidad es que tiene que ver con toda esta política y la mala relación entre Estados Unidos y México, que está siendo, llamémosle, significada o está siendo señalada por la falta de poder del gobierno federal y del Estado mexicano que representa Claudia Sheinbaum de combatir el narco. Y entonces estamos en una maldita, peligrosa impunidad que está haciendo costumbre que solo se denuncie, pero que no haya absolutamente ninguna acción que mantenga alguno de estos elementos en la cárcel. Y tan es así que a Adán Augusto le están dando un estate quieto de no te muevas, pero hasta ahí ya lo exculparon. Finalmente él no está solo, significa que aquí está el Estado y el gobierno para protegerte, independientemente de cómo termine este asunto. Así es que yo con esto empezaría. Oye, Manuel, pero la carnita, Manuel, ¿cómo? O sea, sí, la verdad es que lo que dice Adriana es terrible y debería estar el país paralizado con protestas en la calle, deberíamos de tener tomado el Congreso, o sea, debería de haber una reacción social brutal porque son unos escándalos gigantescos, estamos hablando de crimen, extorsión, asesinatos, déjense ustedes el huachicol fiscal y el huachicol de hidrocarburo, no, el tema de cómo han asesinado a la sociedad en todos los aspectos. Y Tabasco pasó de la noche a la mañana en una de las regiones más difíciles que incluso que Sinaloa. Pero la carnita real de lo de Adán Augusto, yo lo veo más polaco, yo lo veo más político que nota roja. O sea, yo sí siento ahí que Andrés Manuel y Claudia Sheinbaum encontraron ahora sí el ring perfecto. Y aunque Claudia salga como a defenderlo, la verdad es que yo veo que lo está entregando. ¿Sí? Comenzando por la declaración que se hizo a través de un general sobre la orden de aprehensión, desde ahí comienzas a ver que algo no está cuadrando entre el obradorato tradicional al que estábamos acostumbrados antes de que entrara Claudia Sheinbaum, que todo el mundo se alineaba, nada ocurría que no ordenara a Andrés traía el control total. Yo no sé si hoy es parte de que sí está hecho en un ring político el nuevo gobierno, o de plano no puede la presidenta y trae todo desarmado. ¿Qué opinas, Manuel? Yo creo que la presidenta Sheinbaum hizo un par de errores de cálculo. El primero fue, claramente tuvo un pacto con Andrés que respetó perfectamente bien sus 6 primeros meses de gobierno, donde le permitió todo tipo de humillaciones, todo tipo de imposiciones a cosas que incluso ella declaró, como la reforma del Poder Judicial, que no necesariamente estaba de acuerdo y después le hicieron aplaudirla. No pudo ni siquiera poner a una titular de derechos humanos afín a ella, ni siquiera tuvo la fuerza su bancada de hacerlo. Pensó que con entregar a hacer 1.200 capturas de narcos, como se anunció
el mismo Harfuch, destruir laboratorios, empezar a reconocer el problema de fentanilo, empezar a reconocer el problema de huachicol. Bajita la mano filtró los nombres de quienes eran, pero no actuó contra nadie. Por esta tradición, no de ella, una tradición de la política mexicana del pacto de impunidad, con una oposición obviamente dormida, ¿no? Esto sería juguito para cualquier... O sea, ya quisiera Andrés Manuel López Obrador haber tenido estos manjares que le están poniendo en términos políticos la circunstancia actual, calladitos, sembrando árboles, limpiando ríos, asegurándose que el gel no se le despeine a uno y el otro luciendo un reloj de 7 millones de pesos mientras viaja por el mundo. Patéticos, patéticos. Y vemos que ante estas circunstancias y ante esta coyuntura, pues no ha sido suficiente. Y empezamos a ver las señales. Ricardo Monreal dice, yo me retiro, ahí nos vemos, como pacto impunidad, me callo, dejo de hacer cosas y ahí nos vemos. Andy se pela, muy al estilo de, muy coachado por el papá. ¿Sabes qué? Tú no te aparezcas, tú guardas silencio, tu silencio es una postura más fuerte porque se presta a la especulación de qué lado estás. Y el que es cachado en el concierto de Coldplay abrazando a una compañera, pues no se mueve a tiempo y se lleva todo el costo político porque aparte, digo, a quien le hubieran rascado, le hubieran encontrado algo. No hay manera que esta noticia hubiera trascendido y que una integrante de las Fuerzas Armadas hubiera dado a conocer la noticia sin la bendición de Claudia y sin la bendición del gobierno de los Estados Unidos. Por las buenas o por las malas, el equipo de Harfuch y el equipo de Claudia tuvieron que poner una ficha roja. Yo sí creo en la versión de que está muerto el exsecretario de Seguridad Pública. No hay manera, de hecho mi duda si estos 2 días que desapareció Dan Augusto no fue de paseo a Panamá, tengo mis dudas. No podrían dejar hablar a alguien que ya está condenado a cadena perpetua o a muerte y a una extradición indiscutible a los Estados Unidos. No podían de ninguna manera dejarlo vivo. Y incluso yo de broma decía, ya no somos Venezuela, somos Rusia, ¿no? Donde ya desaparecen a los incómodos. Y es el primer paso. Y en lo que sí coincido contigo totalmente, Miguel, es que sí, la primer gran división fue en el no está solo. El no está solo no fue unánime, como fue con el violador de Cuauhtémoc Blanco, que incluso las mujeres lo arroparon y le gritaron que no está solo. El no está solo de esta convención fue de un grupo de los que había comprado, como el senadorcito Raúl Paz, expanista que se vendió y lo tiene comprado y ahorita es nadie y se dedica a calumniar y a difamar, pocombría, deudor alimentario, ese tipo de gente que tiene a los yunes, que tiene ahí incondicionales. Pero de ahí en fuera no hubo algo unánime como hemos visto, uno está solo. Por el contrario, se presentó a decir, voy a resistir, no me importa quemar el país, no estoy solo porque hay muchos poderes fácticos. Y hay un último elemento que señalo muy rápido, que es Noroña, que la verdad, ya que alguien le explique que está siendo utilizado, yo se los firmo como ex amigo de él, no tiene millones, él simplemente se la creyó que era un cambio del pueblo, él simplemente la compró y ahorita está dando la cara, ya de verdad le quiero hablar y decirle, a ver Gerardito, ya te dieron tu presidencia del Senado, ya deja de defender corruptos indiscutibles, que no sabemos dónde va a acabar esto, pero de que la guerra es real y de que Claudia Sheinbaum tomó postura, y con esto termino, sí lo creo. Wow. ¿Qué opinas, Adriana? Yo creo que sí tomó postura, pero siento que fue una postura obligada por esta relación con Estados Unidos. O sea, se topó con un populista, ¿no? Yo lo que tengo duda, porque creo que es ahí donde puede haber una diferencia entre nosotros, es si Adán Augusto va a terminar en la cárcel. Yo no veo que termine en la cárcel. Es más, ese tema, lo que dices, Manuel, sobre el secretario que puede estar muerto, también a mí me parece que sí, ¿no? Hay un peligro terrible, pues así están terminando cuántos actores, ¿no? O sea, es
momento político en donde más actores políticos han terminado asesinados. Estamos en un momento sumamente complicado y si no bien no es a la altura de un magnicidio tipo un candidato presidencial como Colosio, bueno, pues ya tuvimos un atentado contra un periodista. Ya se tuvo el mayor número de muertes que van haciendo sumas silenciosas de tragedias. Y bien lo dices, que quizás sería el momento en el que la sociedad tendría que volcarse, pero el problema de cuando la sociedad no se vuelca es que no hay un liderazgo que esté generando eso, que esté generando una unidad en torno a entender, o sea, son tantas las causas que están lastimadas que por eso ellos están administrando el caos. Entonces, están actuando para su beneficio. Yo no sé qué tanto va a aguantar el gobierno de Claudia Sheinbaum para eso. Por eso hablábamos la otra ocasión que se están separando en grupos distintos y que por eso el Verde va a tomar su camino, tarde que temprano tomará su camino el PT y entonces empezará a hacerse una división que pues yo no sé si capitalice cualquiera de los otros partidos políticos, pero lo cierto es que debe surgir algo distinto para que estas tragedias que estamos viviendo sean vistas de otra manera, o sea, sean vistas como un problema de política pública y de un combate a la delincuencia organizada frontal, yo diría, muy específico, con una estrategia muy clara, porque hoy, entendiendo que además se han anunciado un montón de detenciones, decía Manuel, más de 1,200, es cierto, pero también es cierto en dónde están dónde están esos presos. Se ha dicho incluso que no caben en las cárceles que están sobrepobladas, ¿no? Y si yo no mal recuerdo, una de las propuestas de Claudia Sheinbaum en el proceso pasado fue que iban a renovar el sistema penitenciario. Poco se ha hablado de eso. Otra de las propuestas de Claudia fue que se renovarían las fiscalías fiscalías de los estados. Tampoco está, es más, ni siquiera la Fiscalía General de la República se renovó. Sigue siendo el mismo personaje que usa la fiscalía como despacho principal y personalísimo, como si fuera un consultor privado, y así está actuando Alejandro Gertz Manero, ¿no? Entonces traemos yo sí creo que lo que más priva en este momento es de incertidumbre de quién va a ser castigado, porque mientras alguien no sea castigado en serio, de veras, además allá de las detenciones de los narcos, si la clase política que está involucrada en eso no es sancionada, entonces el mensaje sigue siendo igual de grave y esto tiende a crecer en la crisis. Perdón que interrumpa, Miguel, nada más dos cosas muy rápidas. O sea, no hemos visto peces grandes, pero también sí creo que algunas cosas han cambiado. Si lo que esperamos, que iba a decir si lo que esperas, pero si lo que esperamos es un quinazo o un Raúl Salinazo y que ahí quede, pues yo tampoco quiero eso. Yo prefiero una serie de desmantelamientos de infraestructuras y no una detención espectacular. A ver, yo creo que si Claudia quiere recuperar su popularidad, que ha ido bajando también, igual que Trump, pues sería excelente que agarraran a Andy, sería excelente que agarraran a Monreal o que agarraran a Dan Augusto. Pero a mí sí me interesa más este tema que se desmantelen las redes de huachicol que le cuestan tanto a Pemex y que Estados Unidos no las va a tocar por lo que hablábamos la semana pasada. Las redes del fentanilo, en el sentido de cómo nos afectan las subredes, ¿no? Porque pues al final sí se ve el fentanilo, pero nos afecta con la relación con China, con la relación con el comercio formal, con la relación con el lavado de dinero. Y bueno, yo quisiera ver más acciones en ese sentido que se vayan desmantelando. Y siento que algunas cosas ahí van, y lo veo en carne propia. Hoy en Valle de Bravo clausuraron el famoso sindicato, donde tú tenías el único lugar donde podías comprar materiales con un sobreprecio. Y bueno, no sé en qué vaya a pasar, a lo mejor se desata la violencia en el municipio, pero por lo menos empiezas a ver estas acciones que no necesariamente tiene que ser un pez gordo, Adriana, Miguel. Yo creo que prefiero esta política con calma y asertiva. No sé si le vaya a alcanzar a la presidenta y no sé si le vaya a alcanzar al populismo que bien señalaste de Trump. Lo que sí sé es que México necesita volver a ser por lo menos un país en camino a ser un Estado, con contrapesos, Estado de Derecho y retomar donde estábamos, que hoy en día lo veo maravilloso con el retroceso que tenemos, ¿no?
Oye, Miguel, entendiendo lo que puedo, ¿verdad? Entendiendo lo que dice Manuel, nada más, yo quisiera... Adriana, nos van a correr, él es el anfitrión, hay que dejarlo. Perdóname, Miguel. No, está bien interesante. Sigue. Córrenos, Miguel. Pero nada más quiero hacer la presión, porque entendiendo lo que dice Manuel, nada más, creo que sí hay un elemento que es que tendría que ser distinguible, que es la clase política. Más allá del pez gordo, porque peces gordos hay, está un Ovidio capturado sí capturado aquí, pero extraditado a Estados Unidos, y ve cómo entró a Estados Unidos a llevárselo, ¿no? O sea, con todas las acciones previas, ¿no? Que hubo. Sí está otro, el Mayo, que también fue pues evidente, ¿no? Pero no están los actores que permiten ese tema. En otros momentos tuvimos a gobernadores, como con Enrique Peña Nieto, hubo ¿cuántos gobernadores en la cárcel? Cuatro. Yarrington, fue Chihuahua, Veracruz. 9. Ese dato lo tengo bien documentado. Son 9 de 14 que se les inició proceso. 9 de 14, es correcto. Estamos hablando de 9 gobernadores, o sea, de la clase política. Ahorita hay una defensa permanente, un Cuauhtémoc Blanco que no solo es el tema de la acusación de las violaciones que ya de por sí son graves, ¿no? Sino también de la corrupción y los desvíos por los resultados de la Auditoría Superior de la Federación. Un Rubén Rocha que tampoco pasa absolutamente nada, o una Marina del Pilar junto con su esposo, ¿no? Que además tenían que ver con este tema de las buscadoras, que es un asunto súper sensible en el país, o un Américo Villarreal que está alienado a otros elementos que son dificilísimos de entender, como los cárteles de la columna armada en Tamaulipas, ¿no? O un Tabasco en donde 9 de cada 10 habitantes siente temor de vivir en Tabasco, en Villahermosa, concretamente la ciudad más temida en este momento. O un Chiapas que se desbordó y cuyo premio fue para el gobernador lanzarlo prácticamente a ser embajador en algún otro lugar o cónsul, si no mal tengo entendido. Y como eso, o sea, en lugar de sanciones, hay premiaciones con embajadas. Es decir, la clase política es la protegida, porque sí hay figuras importantes, incluso los 23 que mandaron o 19 que mandaron a Estados Unidos en esta figura que nadie supo cómo era, porque era una figura que ni siquiera fue una extradición. Ustedes recordarán que fue un envío, ni siquiera lograron definirla jurídicamente. Entonces, sí entiendo que haya cosas que cambiaron, que regresaron más bien al estadio del 2000 al 2012, porque estamos hablando de un programa muy similar a lo que era Plataforma México para la identificación de ciertas redes, o un programa similar a la política, identificación de la política criminal. ¿Qué objetivos criminales tenía el gobierno? Y perdón, voy a decirlo, ¿por qué? Pues porque el que se formó en esa escuela profesional de la Policía Federal, pues es Omar García Harfuch, ¿no? Con todo respeto, Rosa Isela no tenía ni la menor idea. Ella es periodista. Es como si yo quisiera meterme a un área de seguridad. Mi formación es periodismo, eso no podría hacerse. No, terrible. Ella era la mamá, la nana de los hijos de AMLO. Esa es la verdad, o sea, es la verdad. La ponían a cuidar a los hijos de AMLO, periodista de tercera, como los que están en la primera fila de la mañanera. Rosa Isela le cuidaba a los hijos a López Obrador, o sea, todo el mundo lo ha dicho y ella lo reconoció en una entrevista. Creo que a donde llegó Adriana era donde quería yo opinar sobre el tema de, a ver, Manuel, sí, tú prefieres un modelo donde se vayan despacito, pero que sean certeros. Yo estoy de acuerdo en la estrategia que quieran poner. Ya le falló a Calderón, ya le falló a Peña Nieto y ya le falló a López Obrador. No sé si esta va a funcionar. Lo único que te puede dar como resultado son las estadísticas, y las estadísticas dicen que no está funcionando. O sea, el crimen sigue evolucionando de una manera brutal, pero además, a ver, sí, antes había detenciones de gobernadores, la clase política tenía cierto orden, era escuche, pero si te cachan, te pueden acusar. Mira, había un lema, yo que estaba en el PRI, que era como
casi te lo tatuaban. Te decían, te pueden acusar de todo, De pendejo. menos de pendejo. Y si Oye, te y hablando de eso, no veo tu reloj de 9 millones. Y si te agarran, te vas al bote. Y lo hacían en el PRI y los enfermaban y la disculpa, sí, ahí está su reloj. Y terminaban. ¡Hala! Era eso es fifí, eso es ser fifí. No, jaste, la hora Pero, a ver, sí había detenciones, hoy no hay nada, o sea, no hay nada. Y la verdad es que sí los han acusado inclusive de estar haciendo montajes. Entro un minuto. Nada más por darle la razón, la verdad. No hay grandes peces atrapados, pero, a ver, comparativamente con Andrés Manuel. No, claro, no, bueno, sí, no. Es una diferencia. No, sí hay una diferencia abismal. Es que cualquier cosa comparada con Andrés Manuel. Sí. No hay punto de comparación. O sea, si Andrés Manuel es la referencia, Harfuch va a ser presidente. Ya. O sea, no hay mejor campaña. Pero sí me preocupa. Ahora, la parte que manejó Manuel, esa es la que me preocupa. La justicia no se hace llevando a los peces gordos a la cárcel. La justicia la están haciendo a través de ejecuciones. Sergio Carmona estaba a punto de entregarlos, el empresario tamaulipeco, el rey del huachicol, y lo matan al mediodía en uno de los municipios más seguros del país, San Pedro Garza en la silla de un barbero, en donde hay más cámaras que en Televisa, y nadie lo detuvo, nadie vio para dónde se fue, lo ejecutaron. Y si no es porque ya se habían prevenido y el hermano no se hubiera entregado y los teléfonos no estuvieran siendo parte de estas investigaciones, la 4T lo hubiera enterrado completamente el tema. Luego, el tema del empresario Sergio Flores, Daniel Flores, el que decías, Adriana, el del avionazo. En Veracruz, digo, en la mañana estuvo con Andrés Manuel en Palacio. Y luego se fue a un evento de Adán Augusto y en el camino le tiran el avión. Pero además estaba involucradísimo en los negocios del Tren Maya, de los hijos. O sea, sí estaba dentro de la red de corrupción que, de hecho, sí salpicaba directamente a Andy. Y lo borraron. No había forma. Apenas sacan la nota en Latinus y ya estaban derribando el avión. 4 sujetos, empresarios, han sido asesinados o han muerto de una manera bastante misteriosa y jamás han entregado a las autoridades resultados de cómo es que se les cayó el avión, cómo es que murieron, o sea, han sido silenciados. Aquí en China esto es una manera de hacer que las cosas no transiten hacia la justicia. Y creo que eso es lo grave, porque no solamente no están atrapando peces gordos, están matando a los peces gordos. Y sí, coincido con ustedes, yo creo que el secretario de Seguridad ya está muerto desde el momento en que desde que han dejado correr esta información, que además fue a propósito, de que posiblemente estaría muerto. Ahora, nomás cierro con ese tema final de Adán Augusto. ¿Lo van a atrapar? Yo no creo. Yo creo ya la estrategia dónde está. Sí sacaron sí le metieron el fregadazo a Adán Augusto. Sí, creo que sí obligaron a Palenque a hacer un reajuste con Claudia. O sea, yo sí creo que ocurre esto y creo que tenían también la forma de salvar a Adán Augusto. Y a quien van a meter al bote quizá, o por lo menos es el que le van a cargar el muertito, va a ser a Carlos Merino, al gobernador que suplió a Adán Augusto, porque de pronto Claudia Sheinbaum sale en la mañanera a decir que la inseguridad originalmente se descompuso a partir de que Carlos Merino tomaba el gobierno. Y Carlos Merino, pues hoy está en NASA, administrando los aeropuertos, pero Carlos Merino sí fue el gobernador que se mantuvo con la barredora en los momentos más difíciles de Tabasco. Entonces yo creo que hacia allá van, hacia agarrar al más pendejo de la casa y cargarle el muerto para limpiar a Adán Augusto.
pero posterior a una gran negociación, porque sin duda esto tenía cómo te apretamos y cómo te vamos a salvar. Pero en el Inter yo creo que hay ciertas negociaciones y jaloneos ahí arriba. ¿Ya se fueron? No, de acuerdo. Yo estoy de acuerdo. ¿Quieren agregar algo más? Digo, sigue la bola. Me gustaría agregar algo más, Ajá. si puedo. Sí, claro. Mañana mi columna se llama La oposición está en Morena. ¿Qué está pasando? O sea, la verdadera 4T, corrupta, cínica, fracasada, sin resultados, creo que ya está muy clara cuál es, ¿no? Ya los mencioné hace rato, no los repito. Me llamó mucho la atención que voceros del régimen, claramente declarados, Poncho Gutiérrez, Viri Ríos, Sabina Berman, pues todos se fueron contra Adán Augusto. No es casualidad, es gente a sueldo, es gente, bueno, algunos tendrán alguna objetividad, nuestra amiga Meme Yamel, o sea, sí estoy sorprendido, porque, madre mía. Ya le llegó la barredora. La barredora. ¿Qué pasó, Manuel? ¿Qué pasó, Manuel? ¿Caíste? No nos espantes. ¿Qué fue, pues? No nos espantes. No, pues es que dije la barredora. Bueno, me sorprende mucho, por eso insisto que no puede no haber línea de Palacio Nacional. Tome lo que tome y conociendo a Andrés Manuel, no duden que negoció a su hermano, a su persona más cercana. Si hay que chingarse a alguien y esto ya viene en serio, ahí está. Y por eso se le ve demacrado, por eso se le ve triste, por eso como el Coldplay se esconde atrás, se tira al suelo. Y nada más para terminar, lo que tú decías de la barredora, nada más para complementar, el problema de la barredora lo describió muy bien Viri Ríos hoy en su columna. Empezó pactando con Adán Augusto el control de la plaza. Y de alguna manera empezaron a controlar el crimen en Tabasco. El problema de la barredora es que se empezaron a pelear entre ellos. Y para cuando sale Adán Augusto, que se va a la Secretaría de Gobernación, Tabasco se convierte en ese infierno que todos hemos visto. Pero esto no le quita la responsabilidad a Adán Augusto de seguir siendo el jefe de Carlitos, que lo dejó ahí y que ahorita lo puso para cubrirlo en NASA, y de toda la gente. No le quita la responsabilidad. O sea, si van tras él y van a sacrificar a él, está bien, harán su quinazo con eso. Pero no puede quedar ahí. Porque esta red de lavado de dinero y esta enemistad con el gobernador May, que también es un corruptazo y también tuvo que ver con el pobre Tren Maya y también es tremendo, no va a parar ahí. No van a estar nadie contento con que pare ahí, porque no está atacándose el problema de fondo. El problema de fondo es que el mayor socio comercial de Estados Unidos no tiene Estado, no tiene democracia, no tiene instituciones, no tiene corte, no tiene reglas claras de cómo hacer comercio, no tiene control sobre sus grupos delincuenciales. Y mientras eso no pase, el interés es muy grande para que dejen que estos criminales sigan destruyendo. Sí, no somos Venezuela, porque Venezuela, lo primero que hizo Chávez fue dejarles que el 51% de la ganancia petrolera fuera para ellos y todo lo demás se pagara de impuestos a Estado. Entonces se asociaron con estos criminales. Entonces, por ellos lo hemos visto, que se muera quien se muera, no les importa si hay dictadura, no les importa si hay represión, a los gringos les importa su lana. Y la ruta del dinero, en el caso de México, sí les afecta directamente. Wow. Oye, nada más hay que dar un dato adicional con el tema de la barredora, pues son un cártel apoyado por el cártel Sinaloa. Claro, un por eso el jitomate, ya lo hablamos la vez pasada. Todo el camino. Está el jitomate. Sí. Ahora, yo agrego dos datos muy rápidos, porque además va a seguir esto. Hoy Mexicanos contra la Corrupción, ahora ya vinculó a la barredora con el Tren Maya, y bueno, o sea, va a seguir esto. Y espérate, Sembrando Vida va a salpicar al actual gobernador, ¿eh? Sin Sembrando duda. Vida y todo eso, entonces. Pero leía un dato bastante interesante, decían, Adán Augusto no se puede deslindar echándole la culpa al gobernador suplente, porque
su secretario de Seguridad ya había sido investigado desde 1999, o sea, ya trae antecedentes y ya trae una detención por asesinato y uso de un arma de uso exclusivo. Entonces dicen, a ver, ¿quién demonios, bueno, ni para velador contratas a un cuate con ese tipo de antecedentes, menos le vas a entregar la Secretaría de Seguridad Pública? Hoy entrevistaron a Dan Augusto con Ciro, y Adán Augusto, pues Ciro sí le dijo, oye, ¿qué nunca te diste? No, nunca supe, si no lo hubiera destituido. Háganme el cabrón favor, o sea, hasta el policía más humilde de un municipio de Casa de la Tiznada tiene que pasar una prueba de confianza para que le entreguen un arma. A este le entregaron la seguridad de un estado. Entonces, ¿Calderón sí sabía de García Luna? Fíjate, qué bueno que tocas ese tema, Manuel, porque creo que hay creo que son circunstancias similares que la Cuarta Transformación no sabe cómo explicar, entendiendo que además en el caso concreto del estado de Tabasco es un territorio no solo más pequeño, sino tiene otros elementos importantes. Al secretario de Seguridad de Tabasco nunca lo premió Estados Unidos por ninguno de los motivos. Las acusaciones que le hicieron a Gerardo García Luna por parte de los cárteles en Estados Unidos son por corrupción. Ya fue finalmente señalado por narcotráfico, pero cuando le quitan el dinero, ¿te acuerdas que se habló muchísimo de este tema aquí en México? Ya le regresaron el dinero, fue por corrupción, es decir, hacer negocio con el tema de la seguridad, las asesorías, fue por corrupción en el caso de México. En Estados Unidos hay otros elementos, son los testigos protegidos, y yo por eso insistía que más allá de las acusaciones y de lo que pudiera haber, hoy justamente eso es lo que nos tiene, o sea, el hecho de que se hagan tantas acusaciones y haya tanta impunidad es lo que nos tiene con la incertidumbre, porque bajo esa circunstancia todos serían culpables. Todos serían culpables, o sea, todo el mundo estaría pensando que todo el mundo sabe prácticamente de todo, ¿no? Pero lo que sí hay una diferencia es que el Sistema Nacional de Seguridad Pública debería tener la información de los secretarios estatales de Seguridad Pública. Es correcto, estoy muy de acuerdo.